Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Como cada día, un conversatorio horizontal, transparente y objetivo sobre los temas de actualidad que impactan en su vida, en la nuestra, en la del mundo. Estamos hoy, gracias a Dios, nueva vez por el canal 19 de Cinevisión en todo el país, en cinevision.do y Facebook Live, Andrés Licho Matos, Periodismo y Sociedad TV. Estamos en YouTube, Periodismo y Sociedad TV, y toda una red de cables en el mundo que nos retransmite. Espero que el programa de hoy les sirva de algún agrado, porque vamos a hacer algunos comentarios. Hoy tendremos la participación en la parte final del doctor Alfredo Polanco y como siempre vamos a llevar estas cosas. Hoy es día 28 de agosto, apenas 3 días nos separan del 9º mes, es decir, que culminamos el 8º y ya hemos cubierto las 2/3 partes del año. Ya estamos en Navidad, pero vayan preparando su cerdito, como antes, que uno desde enero comenzaba a echarle comida al cerdito que se iba a comer en Navidad. Ya no se puede hacer así, pero así era que se hacía antes. En el mundo, hoy es Día Internacional de el síndrome de Turner. Ese es un síndrome que afecta fundamentalmente a las mujeres. Les impide, por la falta de un elemento fundamental para la procreación, el cromosoma X, siempre se le atrofia una gran parte de ese cromosoma, entonces tienen dificultades para crecer, para desarrollarse de manera normal, y entonces tienen, repito, muchas enfermedades que les afectan. Sus síntomas, te los ve, el tamaño es pequeño, aquí le llaman a muchos de ellos enanos, tienen las piernas pequeñas, el cuello pequeño, gordo, amplio, y miren esas piernas que están ahí, que son síntomas de esa enfermedad que desde que están en los niños usted lo puede determinar y llevar al tratamiento que deba hacer. Síndrome de Turner afecta una de cada 250.000 personas, pero afecta a mucha gente. Es el día para concientizar, para profundizar la investigación sobre ese mal congénito, es congénito. Y usted ve muchos niños que están afectados con las manos gruesas, con los pies gruesos, con la cabeza grande, con el cuello abultado, tienen enfermedades del corazón generalmente, esas cosas. Si lo detectamos a tiempo, le prolongamos un poco la vida a estos seres humanos que la padecen en esa parte. También 28 de agosto es un día, pero ya en el país, de regocijo para la familia Mejía, Mejía Prieto, concerniente a un amigo, Elvin Mejía, está de cumpleaños hoy y le queremos dedicar toda la felicidad posible de parte de Periodismo y Sociedad, a quien él ha apoyado de una manera estricta, incondicional, y le ha brindado mucha calidad técnica. Así que para Elvin, felicidades, vamos a ponerlo ahí, Manuel, a Elvin, para que la gente conozca. Elvin es ingeniero
ingeniero, ahí está. Ese cuadre es de un hombre comparón, de un hombre agentado. Ese cuadre es de un tipo que parece que va a ser enamorado o que está enamorado en esa parte. Es un chance. Elvin, felicidades. Te deseamos siempre tu buena amistad, tu solidaridad, tu calidad humana, siempre que la tengas presente, tu humildad, para que mucha gente se beneficie de tu calidad profesional y tu calidad humana. Así es que siempre solícito, siempre disponible, siempre abierto para sacar del problema a quien sea en lo que tiene que ver con sus conocimientos y con su afecto personal. No sé cuánto cumple, usted lo ven ahí chiquito porque es en la foto, pero felicidades para él. No hay un cumpleaños, hay un merengue que se dice cumpleaños feliz y que lo tenga feliz. Manuel. Si no, así. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha. Ahora, Manuel, porque vamos a entrar en muchos temas de actualidad, gracias por esa felicitación a Elvin. Y vamos a una pausa, Manuel. Vamos a una pausa para que volvamos entonces con los temas del día en periodismo y sociedad. Bien, regresamos con ustedes con el tema de la semana, con el tema de la palestra, que es el inicio del año escolar. Hoy arranca el año escolar 2023-2024. Esto quiere decir que se solventaron, que se enfrentaron y se vencieron la mayor parte de los obstáculos que tenía el Ministerio de Educación para eso. Me voy a dedicar a este comentario a hacerlo de diferentes vertientes. Voy a dar la información que ha brindado el Ministerio de Educación, la Dirección de Comunicaciones. Dice que 2.6 millones, 2.600.000 estudiantes están ya asentados para iniciar hoy en el sector público y privado de la educación. 2.6 millones de niños, estudiantes de distintos niveles, desde la inicial hasta el bachillerato. Dice el ministerio que cerca de 13.500 son nuevos, que van en la edad de 3 a 5 años, es decir, que es la primaria básica, de 3 a 5 años. Esto es bueno, no sé si es mucho o poco, pero que lo digan es importante. Dicen que 1.9 de estos 2.6 millones, 1.9, es decir, 1.900.000 van a ser beneficiados con el desayuno escolar desde hoy, con la alimentación escolar, no desayuno solo, sino con merienda, desayuno y merienda. 1.9 millones de estudiantes, el INAVIE va a brindarle su desayuno escolar. El año escolar va a comenzar con un acto en el Liceo Germán Martínez en el Arroyo Hondo. Ahí va a estar el presidente Luis Abinader con el ministro de Educación y todos sus funcionarios, Ángel Hernández, pero ese va a ser un acto muestrario, porque al mismo tiempo se va a estar celebrando la apertura con las autoridades provinciales en todas las provincias del país.
explica que este año serán distribuidos libros usados y nuevos. Esto es una buena señal, porque resulta que hay libros y peleamos diario, porque los libros nuevos sustituyen a los viejos aunque no estén en condiciones de ser sustituidos. De esto vamos a hablar más tarde. Dice que desde el 17 de agosto el Ministerio ha repartido libros de lengua española, de matemática, de ciencias sociales, de ciencias de la naturaleza, lo que nosotros llamamos naturales, de inglés, formación humana, de formación cívica. Dice, parece que van a implementar con la cívica, religión, tanto en la primaria como en la secundaria, libros de texto. 14 de 18 regionales, dice el ministerio, han recibido ya la primera parte de los libros, es decir, lo que se van a usar en la primera etapa de esos libros. Dice que 1.683.492 libros nuevos, 1.683.492 libros nuevos, casi 1.700.000, y 1.800.000 libros usados de cuarto, de quinto y de sexto de la primaria, dice la nota del ministerio que está dando eso. Entonces, se habla de que ya esos libros están en los distritos educativos de todo el país y que solo la región de Montecristi, Cotuí, Nagua y Monteplata no han recibido. Esas son de las 4 que no lo han recibido, pero que supongo que serán abastecidos. Los libros de secundaria, dice el ministerio, van a ser digitales. Perdón. Van a ser digitales los libros de secundaria. También me luce algo interesante. Dice que una plataforma con todos los libros de las distintas áreas curriculares y grados en forma digital, con un solo clic, los padres, tutores y estudiantes tendrán acceso de manera gratuita a los libros de texto que se necesitan en la secundaria, gratuita. Igualmente dijo que se distribuirán diseños curriculares, inicial, primaria y secundaria, registro de grado, informe, aprendizaje, boletín y todo en esa parte. Bueno, ya dijimos 13.000 y algo de personas, de niños de 3 a 5 años. Dice que 59 nuevos centros fueron insertados en el sistema. 59 centros nuevos insertados en el sistema y 1.220 que estaban, pero que fueron reconstruidos, remodelados, han sido reincorporados de manera en buenas condiciones. Y añade que han alquilado 60 nuevos espacios adicionales para impartir docencia, es decir, 59 centros nuevecitos, recién inaugurados, 1.220 reparados y alquilados unos 60 para ese cupo. Dice el ministerio que ha recibido 3.000, dice que la Junta han recibido 3.000 millones de pesos para las reparaciones menores en las escuelas, 3.000 millones que se ha descentralizado. Esto es un programa que comenzó doña Milagros Ortiz Bosch cuando fue ministra para arreglar las escuelas y para ayudar con la reprobación. Tiene
3.990 solicitudes y se les ha logrado cupo a 1.618 nuevos estudiantes en esa parte. ¿Qué quiero comentar ahora? Bueno, la parte que tiene que ver con que esos libros, ustedes no saben la batalla que ha tenido que librar el Ministerio de Educación para lograr gerenciar el mismo ministerio la impresión de los libros. Porque eso era un negocio que los anteriores ministros, de lo que yo no saco a nadie, de los últimos 15 o 20 años, yo no saco a nadie, habían permitido y habían consensuado con empresas para que los libros estuvieran siendo usados solo por un año. Aquí habla de libros reusados que ya el ministerio está distribuyendo. Lo que quiere decir que esos libros van a seguir siendo de que el muchacho de una familia que está en cuarto y va al quinto podrá usar ese libro reusado. Y esto es una novedad, esto no es tan fácil. Esto le economiza al ministerio la impresión en digital, suplirlo en digital, imprimirlo ella, seguro que le debe economizar decenas de miles de millones de pesos que se van en esos libros. Y yo creo que eso es una buena noticia. Los libros es un dolor de cabeza. Yo antes, nosotros íbamos a los puntos y a las librerías y los cambiábamos de libro viejo por libro nuevo, o de un libro de un año por otro del año que seguía, o el hermano nuestro había dejado otros libros y el uniforme y nosotros lo utilizábamos. Esto es una gran noticia que yo quiero saludar. Yo quiero saludar de parte del Ministerio de Educación. Todavía falta mucho. Yo me imagino que falta mucho, pero esto es una batalla, una gran batalla. Recuérdense que una vez dije que tuvieron que quemar 700,000 libros porque resulta que ya no se adecuaban, pero lo quemaron para imprimirlo de nuevo, porque eso era otro negocio que había que hacer. Y esa cosa. Y con ese 4% que ha hecho rico a tanta gente, yo quisiera, yo no sé si don Ángel, el actual ministro, y el actual gobierno pudiera profundizar la investigación. Porque yo tengo un informe que de ahí, de ese 4%, ha salido tanta riqueza para personas individuales, para familias, para grupos, de distintas maneras. Señores, hasta compañías inmobiliarias se han formado, según mis informes, de ese 4%. Aquí hay exministros que son gerentes inmobiliarios, que son promotores inmobiliarios, que sus inicios, que han construido decenas de urbanizaciones, gracias, según informe que tengo, no los he investigado, por eso no doy el nombre, del 4% de la educación. Entonces, todo eso para mí es una grata noticia. Yo sé que es el inicio, pero es un cambio. Eso es un cambio que se está presentando en lo que significa este inicio del año escolar. Es un cambio, evidentemente. Hay otras cosas que el ministerio tiene que resolver, otros privilegios financieros que el ministerio tiene que resolver. Pero eso lo voy a discutir en otro programa, en otro espacio, porque no quiero vincular el éxito de este inicio del año escolar, de esta grata noticia, con esa parte que sí yo creo que hay que darle de lleno. Falta algo, yo creo que hay que insertar mayor cantidad de profesionales de la orientación, de la conducta, psicólogos en la escuela. Yo creo que hay que abrir, hay muchos profesionales sin trabajo, donde me han llegado mucha gente que quiere ver cómo uno los recomienda. Y yo creo que sí es necesario que lo vayamos haciendo así. Tengo el programa distribuido de esta manera.
tengo una llamada ahí de un amigo que seguro quiere que yo le hable, pero yo lo voy a llamar en breve para que él participe en esta parte. En el día de hoy, yo voy a hacer esta parte así en vivo, solo con el sistema educativo. Repetimos, se inicia el año escolar, 2.6 millones de estudiantes, 1.9 de aló, estoy en el aire, yo le voy a... Pues sí, entonces, en esa parte, voy a cortar el programa aquí, voy a decirle a Manuel que tenemos en el próximo segmento la participación del doctor Alfredo Polanco, después de esta pausa, que va a hablarnos sobre un tema que todavía usted lo tiene en su casa, que es la acumulación de agua, que es la posibilidad de producir mosquitos, que es la posibilidad de producir dengue, pero que usted tiene que llamar la atención y llevarse de estos consejos que le da el doctor Alfredo Polanco, aquí cada lunes, esta vez sobre la importancia de prevenir el dengue, que es una enfermedad sumamente peligrosa para la salud y para la economía de los dominicanos. Vamos a una pausa y venimos entonces en el próximo segmento con el doctor Alfredo Polanco en su segmento de los lunes de salud en periodismo y sociedad. Manuel, todo es tuyo. Bien, regresamos con ustedes en esta parte, la más importante de este momento, que es la de la orientación en salud, que cada lunes nos lleva, nos invita a escuchar el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo, internista y un médico cercano a nosotros, llano, con una preocupación de la medicina cercana al pueblo. Buenos días, doctor. Feliz inicio de semana. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Licho? ¿Cómo estamos nuestro público? Que como cada lunes están ávidos de conocimientos de salud, medicina actualizada. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante relevante, aunque se toca en muy pocas ocasiones. Vamos a hablar del mosquito. El mosquito, Cada día doctor. claro, sí, cada día 20 de agosto se conmemora el Día Internacional del Mosquito. O sea, quien descubrió que el mosquito transmitía el dengue, transmitía la malaria, fue un científico británico en el año de 1897, un día 20 de agosto. Por eso la Organización Mundial de la Salud ese día lo conmemora como el Día Internacional del Mosquito, el día 20 de agosto. ¿Y qué es lo que pasa con el mosquito? El mosquito es un insecto que más muertes provoca al año. O sea, dentro de todos los insectos, todos los animales, el mosquito, ya que alrededor de 1 millón de personas mueren cada año producto de las infecciones que transmiten los mosquitos, ya que el mosquito es un vector que puede transmitir muchas enfermedades, puede transmitir el dengue, la malaria, el zika, la chikungunya, la fiebre del Nilo, etcétera. Entonces, debemos de prestarle bastante atención. Y el día 26 de agosto también se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. O sea, por eso digo, vamos a hablar de mosquitos. Entonces, el dengue es una infección, es un proceso infeccioso que se transmite por un mosquito. El mosquito es el Aedes aegypti, un mosquito que nosotros lo tenemos en todo lo que es América, en África, en prácticamente todas las partes del mundo. O sea, hay
aproximadamente 400 millones de infecciones por dengue todo el año, o sea, a nivel mundial. O sea que las infecciones por dengue son bastante comunes y frecuentes. Ahora, ¿qué ocurre? El 80% de los pacientes que son infectados por el dengue cursan con un dengue prácticamente asintomático, es decir, el paciente no presenta ninguna sintomatología, ni siquiera va al médico. Entonces, por eso usted va a ver que cada semana epidemiológica, salud reporta. Se está yendo la comunicación, Manuel. Bueno, se nos está yendo la comunicación con el doctor. Está hablando del mosquito y a propósito de que el 26, pues el día del dengue, pero que además él ha señalado que el mosquito produce más de 1 millón de muertos, porque es el vector por el cual se transmiten muchísimas enfermedades que provocan la muerte. Entonces es importante prestarle atención a la existencia del mosquito en esta parte, sobre todo nosotros aquí en el país entraremos esta semana en una etapa que espero que sea breve de lluvias que, según la doctora Gloria Ceballos, la ingeniera Gloria Ceballos, será una prolongación, una lluvia prolongada, aunque no tan intensa, pero va a caer mucha lluvia, según ella, en esa parte. Así es que es bueno prestarle atención. Vamos a ver si Manuel puede recuperar la comunicación con el doctor Alfredo Polanco, que nos está dando esta orientación de la necesidad de protegernos preventivamente del mosquito, evitando su acumulación, su creación, evitando los lugares de nacimiento. Ustedes saben que el mosquito Anófeles es el que el que transmite muchísimas enfermedades, repito, entre ellas la más peligrosa, el dengue. Antes se hablaba del paludismo, se hablaba del mismo dengue y de otros síntomas, otras enfermedades que nos podía dar con eso. ¿Está ya el doctor Manuel? Claro, claro, aquí estamos. Ok, vamos a ver si le Bien, escuchamos, doctor. sí, continuando. El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, el paludismo es transmitido por el mosquito Anopheles. O sea, tanto el dengue como chikungunya y zika son transmitidos por el Aedes aegypti, o sea, que son diferentes tipos de mosquitos. Como había dicho anteriormente, antes de la interrupción, el dengue en la mayoría de los casos, es decir, en el 80% de los casos, cursa de manera prácticamente asintomática, es decir, no presenta sintomatología o la presenta muy escasamente. Ahora bien, cuando él presenta manifestaciones clínicas, puede ser un dengue con signos de alarma o un dengue sin signos de alarma o un dengue ya complicado. Es decir, simplemente el paciente puede cursar con fiebre, malestar general, falta de apetito, etcétera. Cuando le hacemos los análisis, ¿qué vamos a encontrar? Que ese paciente tiene una disminución de los glóbulos blancos y una disminución de las plaquetas. Generalmente, ese paciente que normalmente nosotros tenemos más de 150,000 plaquetas por milímetros cúbicos, un paciente con dengue puede tener por debajo de 100,000 las plaquetas. Entonces ya nosotros decimos, a este paciente es importante nosotros ingresarlo. ¿Por qué? Porque es un paciente que puede presentar lo que se llama el dengue con signos de alarmas. Y ahí sí viene
la preocupación, porque ese paciente puede tener náuseas, vómitos, malestar general, anorexia, fiebre muy alta, y es bastante importante, y puede tener incluso ese paciente alteraciones de las transaminasas, de las pruebas de hígado, la TGO, la TGP, puede tener aumento de las bilirrubinas, puede tener edema, es decir, hinchazón. Entonces ya ese paciente tiene un dengue con signos de alarma. Entonces un paciente que obligatoriamente nosotros tenemos que ingresar para observación. Muchas veces, y es importante que el paciente lo sepa, ingresamos al paciente, el paciente dice, doctor, póngame un tratamiento para que me suban las plaquetas. Debo de decirle a los pacientes que no existe ningún tratamiento para que le suban las plaquetas. Sin embargo, ¿por qué ingresamos al paciente? Porque es un paciente que nosotros, como es un paciente que presenta fiebre alta, falta de apetito, náuseas, puede presentar vómitos, el paciente puede presentar una importante deshidratación y entonces el paciente complicarse, sobre todo pacientes menores de 5 años, mayores de 65 años, pacientes que tengan comorbilidades, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes VIH positivos, pacientes que tengan cualquier otra comorbilidad, es importante nosotros ingresarlo. ¿Por qué? Porque de esta manera le damos un seguimiento estricto a la evolución de su enfermedad, ya que, por ejemplo, si ese paciente presenta lo que se llama dengue con signos de alarma, es un paciente que tiene todas las posibilidades de presentar un sangrado, que puede ser sangrado gastrointestinal alto o bajo, puede presentar hematuria, es decir, sangre en la orina. ¿Por qué? Por la disminución de las plaquetas. Este paciente tiene que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque inclusive el cepillado dental puede acarrearle, puede conllevarle a que ese paciente presente un sangrado masivo por las encías. Entonces, ingresamos al paciente, lo mantendremos bastante hidratado, le daremos medicamentos para la fiebre, básicamente el paracetamol o acetaminofén, pero con bastante cuidado. ¿Por qué? Porque cuando este paciente presenta el dengue con signos de alarma, puede tener afectación del hígado. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con los medicamentos que le damos, con la dosis de acetaminofén. El paciente, cuando le hacemos una sonografía, podemos encontrar que hay líquido libre en la cavidad abdominal y entonces ya tenemos un dengue con signos de alarma. ¿Por qué? Porque ha habido paso de líquido a un tercer espacio. Ya este paciente es un paciente que podría complicarse. El paciente tiene hinchazón de los miembros inferiores, etcétera. Entonces, un paciente que nosotros tenemos que tener bajo una vigilancia estricta, hacerle incluso hemograma cada 12 horas. ¿Para qué? Para ver la evolución de las plaquetas. Por ejemplo, ya cuando un paciente tiene las plaquetas que están por debajo de 50.000 por milímetros cúbicos, es un paciente que podría complicarse. Por ejemplo, la semana pasada a mí me correspondió, me tocó un paciente que estaba loco, pero yo me siento bien, doctor. ¿Por qué? Porque el dengue pasa cuando generalmente después del quinto, sexto y ya en el séptimo día, ya el paciente tiene una mejoría clínica y va a presentar posteriormente una mejoría de los análisis, pero tenía 30.000 plaquetas. A pesar de que ya el proceso febril ha pasado, tenía las plaquetas por debajo, alrededor de 30.000. Entonces, un paciente que no puede irse para su casa. ¿Por qué? Porque ese paciente podría presentar un sangrado. Importante decirle a nuestra población que las plaquetas, esa parte de la sangre que se llama plaquetas, son las encargadas de evitar que un paciente sangre, son las encargadas de provocar el taponamiento para evitar que un paciente sangre. O sea,
que cuando las plaquetas están por debajo de los límites permitidos, es decir, si usted toma en cuenta que los niveles de plaquetas son por encima de 150.000 y usted lo que tiene son 30.000 plaquetas, usted, cualquier golpecito, cualquier trauma, cualquier pullón que se le dé, es un paciente que va a tener un sangrado. Si el paciente tiene plaquetas por debajo de 20.000, ya es un paciente que puede presentar un sangrado espontáneo sin que nada lo provoque. O sea, por eso es que nosotros mantenemos a ese paciente con una vigilancia estricta. Doctor, Y los pero ustedes son, familiares de los pacientes pues, usted, desesperan, dicen, doctor, pero póngamele algo para que las plaquetas le suban. No, no hay ningún medicamento que le pueda subir, en este caso las plaquetas, sino que dejamos que evolucione el proceso, ya que es una enfermedad, una infección viral, es autolimitada, generalmente ya el séptimo día del proceso, ya el paciente generalmente ya se recupera sin doctor, ningún tipo de problema. doctor, Sí, usted va por ahí, pero yo he oído a mucha gente que comiendo ajíes, comiendo muchos vegetales y cosas, eso se les resuelve. Parece que usted no está inscrito en esa corriente del insumo de esos vegetales para aumentar la plaqueta. bueno, es importante O sea, que la toda la población alimentación. sepa Lo que quiero decirle, doctor, es la lo que alimentación. sí, una alimentación saludable es beneficiosa. O sea, cuando usted está convaleciente de cualquier enfermedad, pues se recomienda una alimentación saludable. O sea, aumento del consumo de frutas y vegetales, pues nuestro organismo, de manera natural, va a estimular la inmunidad, o sea, nuestro sistema inmunológico se va a estimular y ¿por qué no? O sea, yo entiendo que sí, que todo lo que sea saludable, una dieta saludable, va a ir en mejoría de ese paciente. O sea, que es bastante importante tomar esto en cuenta. Bien, con respecto a el dengue, muchas personas preguntan, doctor, pero el dengue deja o no inmunidad. Bien, los pacientes que le dan dengue, por ejemplo, adquieren una inmunidad por lo menos durante 6 meses a un año. Es decir, yo tuve un dengue ahora y ya yo voy a estar protegido por 6 meses a un año. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo dentro de un año, 2 años, de haber tenido dengue y que tuve un dengue sin signos de alarma, sin ningún tipo de problema, y luego me pica de nuevo el mosquito y adquiero de nuevo el dengue y que adquirí otro serotipo de dengue, porque son 4 serotipos diferentes de dengue que hay, entonces ahí tengo mucho más posibilidad de tener un dengue complicado. O sea que no porque el año pasado yo tuve dengue, este año no puedo tener dengue. Claro que lo puede tener y puede tener el dengue con signos de alarma. O sea que es bastante importante que la población sepa esto. O sea que yo puedo tener dengue hoy, puedo tener dentro de un año, puedo tener dentro de 3 años, porque el dengue no te va a dejar inmunidad permanente. Por eso es que ustedes ven dicho cómo los ministerios de salud pública de todos los países del mundo, con el objetivo de disminuir la posibilidad de dengue, malaria, chikungunya, zika, etcétera, lo que se aplican es las medidas preventivas de la corrección, evitar el mosquito, que es el ente, el vector, es el transmisor de todas estas enfermedades. Por eso es que se dice, vamos a eliminar los criaderos de mosquitos. Y ahora mismo está muy bien este programa. ¿Por qué? Porque para mañana se prevé que venga un disturbio tropical. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia esto? Muchas lluvias, Y mucha acumulación de acumulación agua. de lluvia, exactamente, agua en muchos envases que, por ejemplo, ya al final de la semana vamos a tener que muchos mosquitos. ¿Por qué? Porque si usted no elimina cuando pasó la lluvia todos los criaderos de mosquitos, posterior a un disturbio de esto que viene tropical, vamos a tener una mayor cantidad de mosquitos. Por tanto, aumenta las
del dengue, de la malaria, de la chikungunya, del Zika, porque todo eso lo tenemos en República Dominicana. Por eso lo más importante en este caso es la prevención. Es bueno aclararle o decirle, informarle a las personas, a los que nos escuchan también, que los criaderos son a veces hasta nosotros guardando agua, de que por la escasez, en una lata, en una cubeta, hasta en una cisterna. Eso también, si no se higieniza, puede ser un criadero que nosotros estamos fomentando en nuestro hogar. También.